Buenos días a todos, mi nombre es Pía Vige y soy la coordinadora del proyecto de cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para América Latina y el Caribe en el marco del GEO6. Es un placer estar aquí. Es un placer tenerlos a todos aquí. Tenemos una excelente audiencia para este webinar. Wow, ya llegamos a las 40 personas y sigue subiendo. Para escuchar a la doctora Ana Prados hablar de el tema de percepción remota para monitorear la calidad del aire. La doctora Ana Prados es nada más y nada menos que la gerente del programa de entrenamiento en percepción remota de NASA, que se llama ARCET, por sus siglas en inglés, donde también conduce talleres de entrenamiento en percepción remota. Ella es profesora en la Universidad de Maryland en Baltimore, de Estados Unidos. Tiene un doctorado en química y una maestría en política pública de la Universidad de Maryland también, pero en College Park. Su principal área de experticia es la aplicación de datos de percepción remota sobre la calidad del aire para apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de herramientas web para acceder a datos de ciencias de la Tierra. En esta presentación, que estoy segura será maravillosa, la doctora Prados nos mostrará nueva tecnología alrededor del uso de percepción remota para la medición de la calidad del aire. Con ello quisiera entonces dejar a la doctora Ana Prados. Le paso enseguida la presentación. Ana, puedes comenzar. Buenos días a todos. Voy a hablar acerca de cómo monitorear la calidad del aire desde el espacio. Y como ya sabrán, la contaminación ambiental es un tema serio. Hay 6,5 millones de muertes anuales asociadas con la contaminación ambiental, según para el año 2012. Y bien, pasemos a la siguiente. Y también está reconocido por la ONU en los Objetivos del Desarrollo Sostenible como está muy reconocido en dos de los objetivos, el objetivo 3 y el 11, y específicamente en el indicador 391, la tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del hogar y del ambiente, y luego el indicador 1161, que es el que niveles medios anuales de partículas finas. Entonces, el PM2.5, que son las partículas finas, aparecen en dos de los indicadores de los SDGs. Entonces, aquí quería hablar un poco acerca de los distintos tipos de mediciones de la contaminación atmosférica. Tenemos las mediciones en el suelo, que son la manera más precisa en general de observar la contaminación atmosférica. También tenemos los modelos que simulan la contaminación atmosférica y se pueden utilizar para predecir. Y luego, por último, tenemos las observaciones remotas, tanto aéreas como espaciales. Y lo importante aquí es que estos tres modos de medir la contaminación atmosférica están relacionados el uno con el otro. Por ejemplo, las mediciones en el suelo se usan tanto como para validar los modelos como las imágenes de satélite. Y los modelos se utilizan para mejorar su capacidad predictiva. Los modelos se utilizan ambos, tanto las mediciones de suelo como las observaciones espaciales. Y, en fin, que no pueden existir el uno sin el otro, no son independientes. Y entonces aquí lo que les quería mostrar son los satélites de la NASA, tanto actuales como futuros, que son muy útiles para observar la contaminación. La contaminación ambiental. Entonces, con las flechas rojas he indicado los que son importantes para la calidad, para la contaminación ambiental. Tenemos el aura. Entonces, si miran abajo tenemos aura y agua y terra. El agua y terra
son los dos satélites que tienen un instrumento de MODIS, que quizás lo conozcan. Calypso se puede usar para mediciones verticales de la contaminación por encima de la superficie. También tenemos el Suomi NPP, que es un satélite de la NOAA y tiene un instrumento que se llama VIIRS. No tendremos tiempo de hablar acerca de él, pero es un satélite más nuevo que también mide partículas finas y aerosoles. Y luego en los futuros tenemos TEMPO y PACE, que van a ser que van a llevar instrumentos que podrán observar la contaminación atmosférica con mayor resolución espacial que los actuales. Y luego aquí tenemos otra serie de satélites que son importantes para otro tipo de aplicaciones, como son agua, terrestres. Tenemos Landsat, GPM, muy importante a la izquierda abajo para medir la precipitación, OCO, partículas que contienen carbono, etcétera. En fin, que hay muchos satélites, pero aquí les quería por lo menos indicar los que son más importantes para la contaminación atmosférica. Y entonces existe el proceso de teledetección, cómo vamos del satélite a una cantidad geofísica que podamos utilizar, como por ejemplo para estudiar la salud pública. Entonces los satélites miden una radiancia espectral, que luego esta radiancia espectral se une a otros tipos de información, entre ellos lo que llamamos la información a priori. Y luego esto se une a la teoría de transferencia radiativa y se procesan una serie de algoritmos que permiten convertir la medición del satélite, la radiancia espectral, a un parámetro geofísico que no sea útil a nosotros, como por ejemplo puede ser la detección de fuegos, la detección de partículas finas o la detección de gases atmosféricos, de los que hablaré más adelante. Y entonces el proceso, una de las funciones principales de la NASA es la parte del algoritmo y el procesamiento, y gran parte de los científicos en la NASA, donde yo trabajo, se dedican a eso, a desarrollar los algoritmos y a mejorarlos. Siempre hay como un proceso continuo de mejorar las imágenes de los satélites. Por ejemplo, algunas versiones ahora están en la versión 6, porque son satélites que llevan en funcionamiento algunos hasta 1 o 2 décadas, y entonces ha habido oportunidad de mejorar la imagen, la calidad de las imágenes, la precisión de las imágenes, etc. Y luego, a partir de los parámetros geofísicos, existen distintos tipos de aplicaciones, de los cuales hablaré más adelante. Y entonces, el proceso de medición aquí está demostrado con un poco más de detalle. La intensidad de la radiación solar es reflejada y emitida por la Tierra, por nubes, y esta es la cantidad que luego detecta el satélite. Cuando el satélite mide esta radiación que ha sido reflejada o emitida, la intensidad de esa radiación depende en gran parte de las condiciones atmosféricas, lo que hay en la atmósfera, lo que hay en la superficie. Entonces, de esa manera puede detectar el satélite cambios atmosféricos. Por ejemplo, si hay mucho humo, la radiación emitida por la Tierra va a ser menor, porque el humo absorbe parte de esa radiación. Y entonces la radiación detectada por el satélite va a ser menor. Y entonces luego viene el proceso de los algoritmos de convertir esa radiación en algo que a nosotros nos es útil. Es un proceso complicado y porque tiene que tener en cuenta todo tipo de condiciones. Cada satélite mide la radiación en distintas longitudes de onda, dependiendo de para qué se va a utilizar ese satélite. Por ejemplo, los satélites que miden los aerosoles detectan longitudes de onda en la parte visible, porque los aerosoles absorben la parte visible del espectro electromagnético. Entonces, cada instrumento en cada satélite está diseñado para medir bandas y longitudes de ondas específicas y que sean adecuadas para su función. Entonces, es importante
entender que los satélites, cuando los satélites miden la contaminación atmosférica, no están midiendo la concentración atmosférica en un punto preciso de la superficie, como hacen los instrumentos de superficie, sino que están midiendo la contaminación total en la columna, en una columna o perfil desde la superficie, como está aquí demostrado, hasta la parte de arriba de la atmósfera. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen de MODIS, por ejemplo, que nos muestra aerosoles, esos aerosoles pueden estar en la superficie o pueden estar por encima de la superficie a 3 o 4 kilómetros, como por ejemplo sabemos nosotros que ocurre en casos, por ejemplo, de incendio. Entonces, esto es importante entenderlo porque, o tenerlo en cuenta, porque no es equivalente al, por ejemplo, el PM2.5 que detectan los instrumentos de superficie. Sin embargo, se puede convertir a esa cantidad y hablaré más adelante acerca de ello. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a un servidor de la NASA y bajan una imagen de la NASA, la cantidad geofísica que van a obtener es esta columna vertical de la cantidad total de la contaminación de la superficie hasta la atmósfera, hasta la parte de arriba de la atmósfera. Y entonces aquí tenemos unas imágenes, esto es la profundidad óptica de los aerosoles de MODIS. Y nos está mostrando a lo largo de varios días el recorrido que hace el satélite según va cubriendo distintas partes de la Tierra. Entonces, los instrumentos de la NASA están en satélites que llamamos polares, tienen cobertura casi global. Entonces, en un periodo de 24 horas determinado, el satélite hace un barrido de la Tierra entero. Aunque podéis ver aquí que según pasa a lo largo de un día hay zonas sin cobertura. La razón por qué hay zonas sin cobertura son varias. Por ejemplo, si hay nubes, no se pueden medir los aerosoles porque interfiere con esa medición. Esa es una razón por la que vemos estas zonas sin cobertura. A veces hay zonas donde hay la Tierra refleja demasiado, en las zonas de desierto a veces no se pueden medir los aerosoles. Pero al cabo de varios días, como podéis ver aquí, sí se consigue una cobertura completa. Otro tipo de instrumentos, como por ejemplo los Landsat, que tienen mayor resolución espacial que por ejemplo MODIS, su cobertura espacial es menor, pero tienen más resolución espacial. Entonces, dependiendo del instrumento, hay como beneficios y desventajas. En el caso de MODIS, el beneficio es que la cobertura es global, pero tiene, por ejemplo, menos resolución espacial y temporal que un instrumento, solo espacial que un instrumento como, por ejemplo, Landsat, que se utiliza para aplicaciones de tierra. Los datos de la NASA son gratuitos y son accesibles para todos. Los cursillos que nosotros desarrollamos en el programa ARSET enseñamos cómo acceder a estos tipos de datos y cómo utilizarlos. Y hablaré más adelante acerca de ARSET también. Entonces, hay como dos categorías principales de tipos de datos de la NASA para aplicaciones de calidad de contaminación del aire. Y una de ellas son lo que llamamos las imágenes de color real, o True Color Imagery en inglés. Y es como una foto. Se utilizan las bandas verde, roja y azul. Y con este tipo de imágenes pueden ser muy útiles. Su uso es más cualitativo que cuantitativo, pero se pueden ver, por ejemplo, aquí en el centro vemos fuegos en Indonesia y se puede ver los puntos rojos, no se ve muy bien, pero hay unos puntos rojos donde está detectando el satélite que hay un fuego por cambio de temperatura en la superficie, y luego vemos el humo que se está yendo hacia la parte oeste. Niebla y bruma en la India, aquí en la parte media izquierda. Y luego aquí, esto es más bien contaminación o bruma en el este de Estados Unidos. Entonces, distintos tipos de procesos atmosféricos, distintos orígenes de los aerosoles se pueden visualizar con este tipo de imágenes. Y también vemos una erupción volcánica en la parte superior izquierda, también en Indonesia. Entonces, la otra categoría o tipo de datos e imágenes
son cantidades geofísicas que son o medidas directamente, como por ejemplo es el caso aquí en la parte, aquí tenemos dióxido de nitrógeno, también tenemos el dióxido de azufre, formaldehído, hablaré de ellos más adelante. Estos son cantidades, moléculas en este caso, que se observan directamente. También son columnas, como en el caso de los aerosoles que expliqué antes, es la columna desde la superficie hasta la parte, la cima de la atmósfera. Estas cantidades geofísicas a veces la NASA las provee de manera, son derivadas, por ejemplo el PM2.5. Entonces la profundidad óptica de los aerosoles, que es lo que, como expliqué antes, el satélite mide, es un proceso algo complejo, pero se puede convertir en el PM2.5 en la superficie. Esta es un área de investigación muy activa en la NASA, en universidades, en todo el mundo, y tiene mucha utilidad porque el interés mayor es la salud pública, el temas de ese tipo, lo que interesa es el PM2.5 en la superficie. Entonces, hay metodologías establecidas para convertir la profundidad óptica de los aerosoles al PM2.5. Entonces, estas son cantidades derivadas. Y luego tenemos en la parte de abajo izquierda, la NASA tiene un modelo que se llama el GEOS. Es un modelo global retrospectivo y también que pronostica toda serie de cantidades geofísicas, incluidas algunas que son importantes para estudiar la contaminación atmosférica. El ozono es una de ellas. Y la función de los satélites en este tipo de modelos es que los satélites, como creo que dije antes, se pueden asimilar o incorporar en los modelos. Entonces, una de las grandes ventajas de los satélites es que ofrecen una vista global de la Tierra, y aquí tenemos en la parte superior monitores de superficie y en la parte inferior comparados con la profundidad óptica de aerosoles de MODIS, donde se ve la cobertura global. Y esta cobertura global es importante sobre todo para estudios donde queremos inferir, donde es de interés inferir la relación entre los contaminantes y la salud pública, porque al tener la cobertura global tienen mayor potencial estadístico. Y entonces quería hablar un poco acerca de los aerosoles. Los aerosoles, los satélites de la NASA pueden detectar distintos tipos de aerosoles. Lo vimos vimos distintos tipos de aerosoles anteriormente en la imagen de color, las imágenes de color de MODIS. Aquí tenemos la profundidad óptica de aerosoles de MODIS y vemos distinta distribución geográfica dependiendo de la época del año. En el invierno tenemos, por ejemplo, la quema de biomasa en el centro y norte de África, el transporte hacia América del Sur y América Central. Primavera es donde tenemos el máximo en la contaminación de los aerosoles en la parte este de Asia. En el otoño, quema de biomasa en África y también en América del Sur se puede visualizar. Sin embargo, una cosa que quería aclarar es que la profundidad óptica de los aerosoles, nosotros podemos inferir qué tipo de aerosoles, porque por ejemplo sabemos que en África hay contaminación de polvo en la primavera, pero no. La profundidad óptica de los aerosoles detectada por los satélites no nos dice qué tipo de aerosoles. Lo podemos inferir, pero no nos dice qué tipo es. Y en algunos casos hay una mezcla. Podemos tener una mezcla de, por ejemplo, humo con polvo o aerosoles industriales de origen industrial. La única excepción es un instrumento de la NASA que se llama MISR. Nosotros hablamos acerca de MISR en nuestros cursillos, que sí que proporciona información que puede ayudar a distinguir el tipo de aerosol. Y esto es un área de investigación ahora mismo en la NASA
de cómo combinar los distintos tipos de los distintos instrumentos para poder obtener más información acerca del tipo de aerosol al que estamos detectando, que están detectando los satélites. Y entonces la pregunta que queda ahora es, si nosotros queremos utilizar estas detecciones de este satélite para, por ejemplo, estudios de salud pública, ¿cómo se relacionan estos? ¿Qué relación hay entre la profundidad óptica de los aerosoles y el PM2.5 en la superficie? Entonces, esta es un área también de investigación relativamente reciente, yo diría que de los últimos 10 años, o sea, que relativamente reciente, y hay muchos estudios que se pueden encontrar donde se comparan las mediciones de los satélites con el PM2.5 de superficie. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un estudio que se hizo en Estados Unidos comparando, en este caso, la disminución. Se puede ver el cambio en ambos, que está bastante bien relacionado el uno con el otro. Esto no siempre es el caso, pero en algunos casos sí que se puede usar para este tipo de estudios, los datos de los satélites. Pero, como dije antes, no siempre a veces, si por ejemplo la contaminación está por encima de la superficie, el satélite puede detectar contaminación y el instrumento de tierra no. Entonces, hay que tener eso en cuenta cuando ustedes utilicen o miren datos de la NASA de que los aerosoles están, como dije antes, como está midiendo la columna entera, desde la superficie a la cima de la atmósfera, puede medir aerosoles que no estén en la superficie. Entonces, en ese caso, no sería útil utilizarlo. Entonces, entre las aplicaciones de los aerosoles tenemos, pueden ayudar con pronósticos de la calidad de aire, pueden ayudar a estudiar el transporte de la contaminación atmosférica, humo y polvo, se han utilizado para políticas y regulaciones y también se han utilizado en estudios de la salud acerca de la exposición a varios contaminantes. Entonces voy a dar un ejemplo de cada uno de estos. La agencia que se llama la NOAA de la NASA tiene una herramienta que se llama IDEA. Estos datos son de libre acceso, son solo para Estados Unidos, pero es solo para darles el ejemplo de que ellos hacen disponibles mapas de aerosoles a diario de Estados Unidos conjuntamente con el PM2.5 derivado de los satélites y comparado con instrumentos de tierra. Entonces es un análisis que utilizan los meteorólogos para sus pronósticos de calidad de aire. Las imágenes de satélite y los datos no se utilizan directamente para el pronóstico, pero pueden ayudar a los pronósticos. Y este es un ejemplo de una tormenta de polvo en el sur de California, donde se puede percibir el transporte del polvo de norte a sur. En los incendios que ocurren en California, que han estado en aumento en los últimos años, sí se han utilizado las imágenes de satélite para, por ejemplo, ayudar con la dirección en la que se está transportando el humo y para la toma de decisiones en estos casos. Entonces, otro ejemplo que tengo aquí es cómo se ha utilizado los datos de la NASA para designaciones regulatorias. Y este ejemplo fue a partir de un cursillo que hicimos nosotros en septiembre del 2017. A partir de ese cursillo, varios científicos aprendieron unas técnicas necesarias para hacer unos análisis de satélites que luego aportaron a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la Environmental Protection Agency, que utilizó los datos para ayudar con la clasificación de esta contaminación. En este caso también fueron fuegos
Y aquí tenemos unos ejemplos de las imágenes que la Agencia de Protección Ambiental utilizó. El sistema de mapeo de peligros de incendios es la primera imagen que tenemos aquí a la izquierda. El ozono, aunque el ozono sí quiero advertir porque normalmente nos hacen esta pregunta. Sí, en este caso los mapas que usaron eran mapas de simulaciones, no eran de los satélites. Hay imágenes, la NASA tiene instrumentos que también detectan ozono, pero su función es limitada para temas de salud y de monitoreo de contaminación ambiental. Y eso se debe a que los instrumentos no tienen la suficiente sensibilidad para detectar el ozono en la superficie. Realmente estos instrumentos de la NASA se diseñaron para medir el ozono en la estratosfera. También utilizaron imágenes de MODIS, como podemos ahí ver 4 imágenes mostrando el transporte del humo. Y luego quería mencionar que también la NASA hace disponibles imágenes de monóxido de carbono. La sensibilidad del instrumento está un poco limitada en superficie, pero tiene bastante sensibilidad a la detección del monóxido de carbono en la troposfera, lo que llamamos la troposfera media. La máxima sensibilidad para la detección del monóxido de carbono es a 5 kilómetros de la superficie de la Tierra. Y entonces sí tienen utilidad estas imágenes para detectar el transporte de la contaminación cuando está a esa altura, cuando está realizándose a más de 3 o 4 kilómetros de altura. Y se utilizó, de hecho, en este caso para eso. Entonces, este es un ejemplo que quería mostrarles de cómo se han utilizado las imágenes y datos de satélite para la toma de decisiones. Y por último, tengo aquí un ejemplo de un estudio que se hizo y se publicado por científicos por todo el mundo. Bueno, en inglés se llama, porque quizás lo conozcas más por su Ambient Air Pollution Exposure Estimation for the Global Burden of Disease. El Global Burden of Disease, fue hecho en el 2013 y gracias a la cobertura global de los satélites se derivaron mapas de PM2.5 anuales medios que se pudieron utilizar para establecer, por ejemplo, el porcentaje de la población mundial que está expuesta al límite. El límite establecido por la Organización Mundial de la Salud es de 10 microgramos por metro cúbico, y en este caso se estableció que el 87% de la población mundial vive en áreas que exceden el máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y también pudieron establecer, porque este estudio se hizo a lo largo de varios años, también pudieron establecer que entre el 1990 y el 2013 el PM2.5 aumentó en un 20%, no en un 20% en todo el mundo, casi todo en la parte de Asia, pero como media, como promedio, fue en un 20%. Entonces también se ha utilizado para este tipo de estudios. Entonces, como expliqué antes, la cantidad de interés para los científicos y la gente que trabaja en áreas de toma de decisiones relacionadas con la salud, la cantidad de interés es el PM2.5 y el PM10 en la superficie. Entonces, la NASA sí hace disponible datos de PM2.5 derivados de los satélites. Para poder derivar el PM2.5 se utilizan modelos combinados porque los modelos proveen, por ejemplo, información acerca de la distribución vertical de los aerosoles. Entonces, utilizando esta información de los modelos, derivan el PM2.5 a partir de las mediciones de los satélites. Entonces pueden acceder a ellas libremente en lo que llamamos el CDAC. La NASA tiene varios centros donde archivan datos de satélites. Este se llama CDAC y tiene además información acerca de población, densidad de población,
y entonces pueden acceder a ellos aquí. Entonces ahora quería hablar un poco acerca de las aplicaciones de los gases atmosféricos. Los gases atmosféricos detectados por satélites se han utilizado para análisis de cambios y tendencias regionales de contaminación, sobre todo del dióxido de nitrógeno. También se han utilizado para la detección de emisiones de dióxido de nitrógeno y de azufre de fuentes puntuales, como por ejemplo plantas térmicas, zonas mineras, fundidoras. Se puede detectar el SO2, NO2 y cambios a lo largo del tiempo. Mostraré unos ejemplos ahora más adelante. También para intercomparaciones entre satélites y modelos y la aproximación de contaminantes coemitidos, es como por ejemplo los gases de efecto invernadero. Esta última está menos desarrollada, pero es una futura aplicación. Y aquí lo que tenemos, el mapa está cambiando entre dos, que es el dióxido de nitrógeno a nivel mundial y luego lo que llamamos los nightlights, que también se pueden utilizar para detectar población, la densidad de población. Y entonces aquí tenemos un ejemplo del uso de imágenes de dióxido de nitrógeno proporcionadas por un instrumento que se llama OMI, que es, lo tenía aquí antes. OMI quiere decir el Ozone Monitoring Instruments. Este es uno de los instrumentos más importantes que tiene la NASA para aplicaciones de contaminación atmosférica. Y aunque se llama el Ozone Monitoring Instrument, mide mucho más que el ozono. Mide el ozono, pero también es el mismo instrumento que mide el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, perdón. Y entonces aquí tenemos el NO2 de MODIS en el noroeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, comparación a la izquierda entre la imagen del 2005 y 2016, mostrando la disminución del NO2 debido a regulación. Y entonces aquí también tenemos luego la serie temporal desde el 2004 y el 2016. Este estudio es a nivel regional, la región está entera. Aquí tenemos un ejemplo de cambios en el dióxido de nitrógeno en Canadá. Y entonces, les explico. Aquí a la izquierda tenemos distintas fuentes de contaminación. Centrales térmicas, lo que llamamos aquí en Estados Unidos los tar sands o los oil sands, que son las zonas mineras o lo que llaman las arenas bituminosas para extracción de crudo y de petróleo. Y luego también tenemos smelters, fundidores, y lo que podemos ver aquí, entonces las tres imágenes siguientes nos muestran la cantidad de dióxido de nitrógeno debido a estas distintas fuentes. Entonces, como podemos ver aquí y aquí, se ve que hay una disminución del dióxido de nitrógeno en la zona de las centrales térmicas. Sin embargo, en la parte superior, que luego está ampliada en el cuadrito que está a la izquierda, aquí se ve un aumento del NO2 en las zonas mineras. Entonces, se han hecho varios estudios en Canadá acerca de esto y están publicados. La publicación está aquí debajo donde pueden aprender más acerca de cómo se realizó este análisis. También se han hecho análisis similares en la India y en la China, mirando las centrales de cambios en aumentos o disminuciones en el NO2 y SO2 en centrales térmicas. Entonces, también quería mostrarles unas imágenes del dióxido de sulfuro. El dióxido de sulfuro es un poco más difícil de detectar, hay menos sensibilidad en la superficie, que el dióxido de azufre tiene un poco menos de sensibilidad que el dióxido de nitrógeno. Entonces, para hacer análisis del dióxido de azufre es necesario, hay que hacer más, hay que mirar
las imágenes a lo largo de más tiempo. Hay que hacer el promedio de, por lo menos un promedios mensuales o anuales, porque no tiene la sensibilidad que tiene el dióxido de nitrógeno para observar cambios de día a día. Entonces aquí tenemos un mapa mostrando la media anual en 2017 y se ven claramente zonas de más emisiones altas, fundidores, volcanes, zonas en el medio, por ejemplo aquí en el Golfo y Arabia Saudí, debido a la producción de petróleo, refinerías, etcétera. Entonces aquí tenemos una ampliación de algunas de ellas. Tenemos a la izquierda un incendio que hubo en Irak en octubre del 2016. Fue un incendio en una mina de azufre que dio lugar a emisiones muy altas de dióxido de azufre. Ahí se ven claramente en el norte de Irak. Y luego la de la derecha, los volcanes también emiten grandes cantidades de CO2. También los volcanes pueden dar lugar a problemas de visibilidad. Entonces, las imágenes de MODIS, de hecho, que enseñé antes de volcán, se utilizan frecuentemente conjuntamente con las del sulfuro, del dióxido de azufre, para así poder detectar dónde están localizadas las nubes de contaminación. Entonces, finalmente tenemos la comparación entre modelo y satélite. Esto es una área de investigación bastante activa ahora mismo en Estados Unidos. De hecho, las imágenes de dióxido de nitrógeno de MODIS, de OMI, se han utilizado para mejorar y validar modelos atmosféricos que utiliza la Environmental Protection Agency en Estados Unidos. Sobre todo para mejorar las emisiones, o para ajustar parámetros y valores de las emisiones de contaminantes que utiliza el modelo. Y aquí tenemos un ejemplo de la detección de la intensidad de los fuegos contribuidas por el instrumento VIIRS y también los geoestacionarios. El GOES también puede detectar incendios. Y las mediciones de los satélites se usan también para informar las predicciones, los pronósticos de humo. Entonces lo que tenemos en la parte inferior son predicciones de humo debido a, en Indonesia, ambas imágenes son en Indonesia debido a los fuegos en Indonesia. Entonces, la última imagen que quería mostrar es acerca del modelo, el GEOS-5 de la NASA, que predice y simula toda serie de componentes atmosféricos, incluidos los aerosoles. En este caso tenemos en distintos colores los distintos tipos de aerosoles, el humo en blanco, gris, los aerosoles emitidos por el océano en azul y luego el polvo. Y aquí vemos claramente el polvo de África desplazándose hacia el oeste. Una de las partes interesantes es que los distintos tipos de aerosoles se mezclan a menudo en la atmósfera, por lo tanto, interpretar las imágenes, por ejemplo, del Aerosol Optical Depth que mencioné antes, puede ser un poco complicado. Pero aquí vemos un ejemplo de lo útiles que pueden ser los modelos utilizados, sobre todo si se usan conjuntamente con las imágenes de satélite, porque los modelos sí distinguen entre los tipos de aerosoles, como podemos ver aquí claramente. También se ven en unos fuegos impresionantes que hubo en California en agosto del 2017, se ven aquí en California, que son luego esparcidos y el transporte es a nivel global. Bien, entonces ahora quería pasar un poco a contarles acerca del programa ARSET. Entonces, el programa ARSET
de la NASA, que significa Applied Remote Sensing Training. Nosotros funcionamos desde el año 2009 y nuestra función es realizar y proporcionar cursillos en línea y presenciales acerca de cómo acceder a imágenes satelitales de todo tipo y para todo tipo de aplicaciones. Y aquí tenemos las 4 áreas esenciales o primordiales en las que trabajamos: recursos hídricos, calidad de aire y salud, imágenes y datos para tierra, detección para tierra y fuegos y desastres naturales. Entonces, estos cursillos tienen como objetivo incrementar el uso de los datos satelitales de la NASA para la toma de decisiones. Están diseñados para personas cuya función principal es la toma de decisiones. Y les quiero contar un poco más. Los cursos en línea normalmente realizamos unos 15 cursos al año. Son gratuitos. Aproximadamente el 75%, 80% son en línea, el 20% en presenciales. Los cursillos que realizamos en línea son de 1 o 2 horas por semana, varias semanas consecutivas. Son en vivo, como estamos haciendo hoy, pero luego también grabamos, por lo que se pueden escuchar en cualquier momento. Y incluyen demostraciones de cómo acceder a los datos y cómo utilizarlos. Todos los materiales que tenemos en línea están disponibles en inglés y en español. Hemos tenido bastante enfoque en América Latina. Y luego tenemos algunos cursos en línea que hemos no solo traducido al español la parte, ¿sabes?, de las presentaciones, sino que son como el que estoy realizando yo hoy, que son, tenemos en español, normalmente a las 9 o las 10 de la mañana hacemos, hora de Estados Unidos, lo diseminamos en español y luego lo diseminamos en inglés por la tarde. Normalmente hacemos 2 o 3 bilingües al año. El último que hemos hecho bilingüe era en SAR, Synthetic Aperture Radar. Y luego tenemos los cursillos presenciales que los desarrollamos normalmente, los diseñamos para un usuario específico. Un usuario nos pedirá, tiene un problema específico en una zona del mundo, por ejemplo, el transporte de humo o aerosoles industriales, quieren aprender más, entonces diseñamos un cursillo conjuntamente con un usuario en una parte específica del mundo. Hemos hecho, por ejemplo, recientemente, dentro de 3 semanas vamos a hacer uno en la India, presencial. Y esto se dedica en un laboratorio con computadora, son de 2 a 4 días de duración y tenemos estudios de caso localmente relevantes. Y entonces tenemos también varios niveles. El nivel 0 son los fundamentos, no suponen ningún conocimiento anterior. Luego tenemos el nivel 1, que requiere los del nivel 0 y cubre aplicaciones específicas. Y luego tenemos los del nivel 2 o un poco más avanzados, que requieren algo de conocimiento previo acerca de los sensores remotos y donde profundizamos más. Por ejemplo, temas enfocados en un satélite específico o en una herramienta específica o un tipo de procesamiento de imagen específico. Y estos niveles, el nivel 2, hacemos tanto el nivel 1 como el 2, tanto en línea como presenciales. Y entonces, este es un mapa que quería mostrarles quién participa en nuestros cursos. Y una vez que empezamos los cursillos en línea en el año 2011, tenemos una participación muy global. Y de hecho, este año, en el 2018, más del 75% de los participantes vienen de fuera de Estados Unidos. Y hemos tenido más de 17.000 participantes a lo largo de los últimos 10 años. En la parte de América del Sur y América Central hemos tenido bastante participación gracias a
a la difusión de nuestros webinars en español y la traducción que intentamos mantener al español para facilitar el uso. También hemos hecho capacitaciones en la India, específicamente, sobre todo para el tema de calidad de aire. Y aquí tenemos ejemplos de temas que cubrimos en nuestras capacitaciones, herramientas, cómo convertir las mediciones de columna a la superficie, tendencias de la calidad de aire, comparación entre satélite y modelos. En los más avanzados sí que explicamos con más detalle los algoritmos de los satélites, etcétera. Y ya casi acabo. Entonces quería darle ejemplos de cursillos que hemos hecho recientemente. Hicimos capacitaciones presenciales en los estados de Washington, en California, Estados Unidos. Acabamos de terminar un curso en línea acerca de la calidad del aire de alta resolución desde el espacio. Estos son un tipo de imágenes que no me ha dado tiempo hoy a cubrir, pero hay unos satélites como es el GOES de la NOAA y otros proporcionados por otros países que proveen imágenes de resolución más alta que, por ejemplo, MODIS. Y acabamos de terminar este cursillo. Está todo a su disposición gratis en línea, no traducido todavía, pero lo estará en un futuro próximo. Y finalmente vamos a estar en la India a mediados de noviembre para realizar un cursillo acerca de la calidad de aire y otro paralelo acerca del tema de inundaciones. Y entonces esta es nuestra página web. Entonces en el menú de arriba pueden acceder a nuestros cursillos anteriores. Entonces, todos los temarios y todas las presentaciones de cursillos anteriores están allí a su disposición. Pueden elegirlos por tema. Para inscribirse simplemente van al cursillo que necesiten y pueden inscribirse. Acabamos de pasar las grabaciones de nuestros cursillos en línea, los acabamos de pasar a YouTube, pero no se tienen que ir ahí, pero pueden acceder a ellos a través de la página web. Hay un link, un enlace que les manda directamente a YouTube si quieren ver la grabación de cursos anteriores. También tenemos un listserv donde se pueden apuntar. Mandamos no más de un email al mes anunciando los futuros cursillos. Entonces, si tienen interés en aprender más, les aconsejo que se inscriban. Se pueden inscribir desde la página web. Y si quieren ver el informe anual de ARSET del 2017, también pueden acceder a ello a partir de la página web de nuestro programa. Y aquí está si tienen alguna pregunta, no duden en contactarse conmigo, en mandarme un email. También tenemos una cuenta de Twitter, NASA ARSET, y ahí tienen la página web. Muchas gracias, Ana. Qué gran presentación. Creo que las 80 personas que estamos mirándola en este momento estamos muy agradecidos por tu presencia aquí. Solo para avisarle a todos que quedan 4 minutos para el fin planificado de este webinar y voy a empezar a hacer las preguntas ahora. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para alcanzar a responder la mayoría. Y bueno, ya tienen el contacto de Ana en el caso de que la pregunta no alcance a ser respondida. Yo puedo pasar de 4 minutos si puedes tú, no sé si puedes. Yo estoy bien, sí, yo puedo pasarme, sin problema. Vale, podemos pasar, no hay problema. Entonces comienzo con las preguntas. Sí. Voy a leer, las preguntas normalmente son de varias personas, así que son temas más generales. La primera es, ¿cuál es el margen de error que tienen las mediciones de satélite? Y como un ejemplo, es para tomar decisiones en ciudades. En algunas ciudades se utiliza medición de la calidad del aire para ejecutar medidas paliativas de la contaminación, como prohibir el funcionamiento de algún proceso, ¿verdad? O aumentar la restricción vehicular, etcétera. Y la idea sería saber si la precisión de estos datos de satélite se puede usar para tomar este tipo de decisiones y también si la precisión de los datos del satélite te da para identificar fuentes específicas.
Sí se pueden identificar, empiezo con la última, sí se pueden hacer identificaciones específicas dependiendo de qué contaminante estés mirando. Por ejemplo, el NO2, realmente para fuentes específicas, el NO2 sí se puede utilizar para eso. Como ya mostré antes, se pueden ver, por ejemplo, pero tienen que ser relativamente grandes, es decir, una calle por la que no hay mucho tráfico vehicular a lo mejor no se ve, pero una central térmica que sí que emite bastante NO2, entonces sí se puede ver específicamente. El SO2 más difícil y los aerosoles, el footprint que llamamos de los aerosoles es más regional, entonces fuentes específicas de aerosoles más difícil, pero el NO2 sí. El margen de error depende del instrumento y la zona del mundo que estés mirando. Puede ser hasta un 50% o tan bajo como un 10%. Pero si me mandas un email, te puedo decir ya concretamente dependiendo del contaminante y el sitio, porque hay mejor precisión en algunas partes del mundo que del otro que otras debido a, por ejemplo, si hay muchas nubes y si es una zona del mundo donde hay muchas nubes o en zonas de desierto es más noisy, no me sale en español la palabra, tiene menos, eh, Sí, es menos limpio el dato, sí, es menos hay más limpio el dispersión. dato, es menos limpio el datos dependiendo del tipo de superficie y las condiciones atmosféricas. Pero también te puedo hay artículos que se han publicado acerca de este tema específicamente, que te puedo mandar información. Fantástico, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Y además a todos, para todos los que hayan venido a este webinar, que estén inscritos en nuestra lista de correo, les voy a mandar la información que me vaya mandando Ana de forma centralizada para que todos la tengamos. Em, ok, con respecto a lo mismo que habías hablado, solo un detalle de lo que habías hablado recientemente de identificar fuentes puntuales de contaminación. ¿Hay algún satélite que permita identificar fuentes como una chimenea, por ejemplo? No, demasiado pequeño. Ya, perfecto. Es demasiado pequeño. Chimenea, si te refieres a chimenea de una casa, no es suficiente. Tiene que pasar una concentración, el NO2 o el aerosol para poderse detectar en una. Perfecto. O sea, pero de una termoeléctrica sí funciona. Claro, pero una central eléctrica, claro, sí, porque la concentración es mucho mayor que de una chimenea, aunque sea igualmente puntual, la concentración es mucho mayor. De todas maneras, mira, os digo, hay varios instrumentos futuros que a lo mejor no pueden ver la chimenea de una casa, pero sí pueden ver más detalle. Y uno de ellos se llama el Tropomi, que es uno que va a ser lanzado desde Europa y que sí que tendrá mayor resolución espacial. Y entonces, por eso, si se inscriben o me mandan email, nosotros a partir de nuestra página web les mantendremos informados acerca de estos instrumentos de un futuro próximo que sí que podrán ver estas fuentes puntuales. Fantástico. Ahí tienen que, ya espero que hayan tomado nota de, yo no alcancé a sacarla de la presentación, pero espero que hayan tomado nota de la lista de correos de ARCET para que se mantengan informados de todos los avances y los cursos que estén organizando. Hay un par de preguntas sobre el PM2.5. Sí. La primera es, para correlacionar el PM2.5 y PM10 medido en tierra con AOD del satélite, ¿qué longitudes de ondas de AOD es mejor utilizar? Y esta es de María Cazorla. La 150 creo, pero me aseguro. Sí, para el IOD creo que es la 150, pero claro, porque me da la impresión de que has visto bastantes, ¿no? Estás mirando los diversos parámetros que aparecen en la ficha. Se lo mando a Pía eso, pero creo que es el 250. ¿250 o 150? No, 550, perdón. 550, ok. Va subiendo esto, va. Ah, sí, va subiendo. No, perdón. He dicho 250. No. O sea, es en el visible, es en las longitudes visibles. Ah, perfecto, sí, eso es visible. Ok. La segunda pregunta de 2.5 es,
¿El PM2.5 es dañino per se o porque ayuda a transportar otros contaminantes? ¿Se puede saber si está sirviendo como medio de transporte de otros contaminantes y de cuáles de ellos? Esta es de Teresa Vera. Sí, de por sí es un contaminante. Salud cardíaca, pulmonar, etcétera. Como medio de transporte de otros contaminantes. Yo creo que no, pero se emite conjunto con otros contaminantes. Por ejemplo, las centrales térmicas emiten PM2.5 y NO2. Entonces, si tú estás midiendo solo el PM2.5, puedes asumir que hay otros contaminantes. Excelente. Esas serían nuestras dos preguntas de PM2.5 y tenemos una de NO2, que es ¿cuál es la sensibilidad para detección de NO2? Ya que hay zonas con poca población, por ejemplo en los Andes, que no parecen ser detectadas por el instrumento, de Fabricio Ávila. La sensibilidad del NO2 depende, te tengo que mandar los estudios que han hecho, depende de geográficamente donde estés. En los Andes, también es el tema de que la altura puede interferir en la que esté también con la medición. Zonas montañosas, a veces hay problemas con la medición. Perfecto, Y me paso. luego también, o sea, en los Andes, si no tienes fuentes muy grandes de NO2, entonces la detección va a ser más, ¿sabes? No tiene la sensibilidad suficiente. ¿Sabes? Por ejemplo, en zonas rurales. ¿Sabes? En una zona rural, si no hay una fuente grande de NO2, va a ser difícil ver los cambios a lo largo del tiempo. La fuente tiene que ser suficientemente. Pero si me mandas la zona específica, yo puedo consultar con los científicos. Hay 2 científicos donde yo trabajo que hacen investigación específica en el NO2 y ellos han hecho estudios y yo creo que puedo compartir eso contigo. Maravilloso, entonces. Tenemos más preguntas que han llegado ahora en estos últimos minutos. Una de CO2. ¿Cuál es la razón del faltante de información en el mapa de CO2 medido por OMI en la región de Sudamérica mostrado en su presentación? De Mario Sí, Lanfre. sí, tengo que preguntarle a Nicolás esto. A veces yo creo que debe ser un tema a lo mejor por el tipo de terreno, se lo tengo que preguntar. Puede que sean fallos del instrumento, a veces hay zonas donde no se recibe, no hay transmisión. Se lo tengo que preguntar a Nicolai esto. Y tenemos una pregunta más técnica. Es Carolina Quiros de ONU Medio Ambiente pregunta, ¿la medición de CO2 a través de estos satélites que nos comentas es la que los países actualmente utilizan para mostrar las contribuciones a los acuerdos de cambio climático? ¿CO2? ¿Has Sí, dicho? la pregunta ha sido de CO2. Ya, CO2 son otros. CO2, no, esos son otros instrumentos. Estos no. Para el CO2, el uso de los satélites todavía es un poco limitado. Hay unas futuras misiones que sí que podrán proveer más información, pero no tiene la. Y parte de la razón por la que el CO2. Vamos a ver, el CO2 tiene una. Como ya sabemos, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre en la atmósfera duran de horas a días. Entonces no se esparcen muy lejos, ¿no? Se quedan, y si miramos al mapa de azufre, de dióxido de azufre, vemos que están más o menos concentradas alrededor de la fuente de contaminación. Pero el CO2 en la atmósfera está a cientos de años, entonces se esparce a lo largo de todo el mundo. Entonces, cuando tú miras a un mapa de CO2 de satélites, que sí hay algunos, por ejemplo, de AIRS, mostré el satélite AIRS, que mide CO, también mide CO2, pero está todo esparcido por todo el mundo, o sea, no se ven
no se pueden discernir cuáles son las fuentes realmente, no muy bien. Y los cambios que se ven en el CO2 de un mes para otro, más bien dependen de absorción por el océano o por vegetación que absorbe CO2, entonces disminuye. Por ejemplo, el CO2 disminuye cuando hay más vegetación, pero no están muy relacionados con las fuentes de CO2. Entonces, por eso su uso es más limitado. No hemos llegado ahí todavía. Yo espero que en un futuro sí que haya mediciones que se puedan utilizar más para ese tipo de estudios. Muchas gracias, Ana. Y quisiera finalizar con algunas preguntas sobre ARCET, el programa y sus capacitaciones. Sí. Veamos, Teresa Vera nos pregunta si hay algún material en línea que pueda usar para estudiar cómo determinar erosión costera, tanto metodologías, acceso a datos, software libre, etcétera. Erosión costera. Vamos a ver, erosión costera, quizá yo creo que imágenes de Landsat, los cursillos que hacemos de tierra, tienes el Landsat, donde si hay un cambio suficientemente grande en la cantidad de vegetación, quizás puedas mirar a la erosión costera, pero directamente no, o sea, es más bien indirecto. Entonces tenemos nosotros en ASER un equipo que son los que diseñan este tipo de cursos. Si me quieres mandar un email puedo preguntarles, pero directamente no, sería más indirecto, como por ejemplo ver a cambios de vegetación debido a la erosión, si me entiendes. Claro, más los efectos que la erosión misma, sino que... Sí, sí. Claro, los efectos en cambios de uso en cambios de suelo. Ok, entonces ahí podría haber una nueva No idea. es una de las aplicaciones más comunes. O sea, las imágenes de Landsat y tierra se usan más para ver cambio de cobertura de suelo, uso de suelo, ese tipo de... Entonces, indirectamente de ahí sí se puede. Luego tenemos otro satélite que se llama SMAP, que mide la humedad de suelo, quizás indirectamente también, cambios en la humedad de suelo. Un Claro, mientras satélite. más humedad, de pronto hay más... la entrada de la capa freática está más Sí, arriba. sí, la humedad de suelo es otra que tenemos. Y luego, indirectamente, quizás a lo mejor luego también están todos los instrumentos para el tema de recursos de agua, precipitación, evapotranspiración, pero yo creo que eso menos. Yo creo que sería más bien Landsat y luego tenemos el radar. Puedo preguntar si con el radar se han utilizado para esa aplicación. Bueno, entonces para recordar a todos que aprovechen la oportunidad de enviar correos a Ana y hacer seguimiento sobre estas preguntas que realmente están muy, muy interesantes. Juan Felipe Méndez nos consulta si tienen un equipo de apoyo a jóvenes investigadores para el postprocesamiento de datos de Calliope Calypso. Ok, Calypso. Bien, entonces nosotros sí que tenemos materiales de Calypso en nuestra página web. No son para todos, o sea, nosotros somos parte de un departamento de la NASA de ciencia aplicada. Entonces, el énfasis de nuestros entrenamientos son más para la toma de decisiones. Pero aún así, muchos estudiantes toman nuestros cursillos y de hecho casi el 50% de los participantes de nuestros cursos en línea son estudiantes. Entonces yo sé que han encontrado nuestros materiales de mucha utilidad y ustedes buscan en la página web lo que tenemos desarrollado para Calypso y me puedes decir si eso te sirve. ¿Sabes? Mándame un email o busca si no lo encuentras. Pero sí tenemos temas desarrollados y si tienes una pregunta específica, hay científicos en la NASA que se dedican a Calypso, entonces quizás les pueda yo preguntar a ellos.
Entonces, el problema con Calypso, mira, te digo, la razón por la que no hacemos más con Calypso es porque, como tú ya sabes, si utilizas Calypso, que la cobertura geográfica está un poco limitada. Y entonces, efectivamente, para lo que se usa más son para investigaciones, más que para toma de decisiones. Entonces, por eso no es un tema que no cubrimos tanto como quisiéramos. Pero mira lo que tenemos en la página web, a ver qué te parece. Se me había pasado un par de preguntas técnicas, Ana. Te llevo de vuelta a ese realm. Pregunta de Valentina Asensio. Al procesar la información, ¿cómo puedo transformar de mol o de DU a parte por billón para poder comparar con una normativa de emisiones de gases contaminantes? ¿Se puede eso? Sí, o sea, de DU, bueno, 1000 units de ozono. ¿Es para ozono? No especifica la pregunta, pero me imagino que sí. Sí, si es 1000 units, el ozono no se puede convertir fácilmente a partes por billón. El AOD, el Aerosol Optical Depth, sí se puede convertir a concentración de partículas, y el NO2 también se puede convertir a partes por billón. Pero si me estás preguntando el DU, yo creo que ese es el ozono. Y no es tanto que no se pueda convertir, sino como que el instrumento OMIN no tiene mucha sensibilidad en la atmósfera, en la superficie, para el ozono. Y entonces el DU realmente lo que te está viendo es más que nada el ozono en la estratosfera. Entonces no es equivalente. En fin, no sé si eso responde a la pregunta, pero... Segunda pregunta que se me había pasado era, ¿se pueden medir fuegos en vertederos? Tiene que ser suficientemente grande para que, si es muy, muy grande, o sea, los incendios que se detectan son incendios de extensión, tiene que tener una extensión suficientemente grande para que pueda haber, ¿sabes? El footprint tiene que ser suficientemente grande para poder detectar el cambio en la temperatura del suelo. Entonces depende del tamaño. Si es un vertedero pequeño, no. Y luego, claro, luego está el humo del vertedero. Si es un vertedero municipal enorme, que hay un incendio, entonces sí, a lo mejor sí se puede, probablemente se puede detectar el humo. Pero el fuego en sí, probablemente no. Excelente. Sí, creo que el principal, digamos, principio para poder responder este tipo de preguntas es que la concentración del contaminante debe ser suficiente y la extensión de la, digamos, del cambio también tiene que ser grande. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, hay que recordar que los instrumentos de tierra, no, es lo que nosotros decimos siempre a la gente, son los que tienen la mayor precisión, mientras que el instrumento esté bien calibrado, etcétera, y cuidado, tienen una precisión mucho más alta que los satélites. Ok, entonces vamos a volver un poco a las preguntas de capacitación. Nos pregunta Gerardo García cómo acceder a las aplicaciones de modelación y simulación. Aplicaciones. Vamos a ver. El modelo como que el del que hablaba antes del GEO, me imagino que se está refiriendo al GEOS. Los modelos que tiene la NASA, los datos de las simulaciones, se pueden acceder a ellas a través de los servidores de la NASA. Entonces, yo creo que nuestras presentaciones se pueden acceder acerca de las que tenemos aquí en la NASA Goddard. Me tienes que escribir explicándome exactamente lo que necesitas y qué modelo. Y entonces yo te puedo indicar en qué servidor están, o sea, en qué página web están. Pero vamos, sí están disponibles a libre acceso. Eso es una pregunta que quisiera hacer un poco de seguimiento porque hemos visto, me parece fuiste bastante clara en decir que los datos, digamos, las imágenes de los satélites están disponibles, pero quisiera saber si hay productos disponibles. Los datos,
Más que los datos, más que como el compendio de imágenes, sino que ya hay, si hay algún producto disponible, o sea, una información de más alto nivel que se pueda descargar de algún servidor de la Sí, sí. NASA. Sí, no, no, por supuesto, y eso quizás no fui clara entonces con eso. Entonces se pueden descargar los ficheros. O sea, por ejemplo, si queremos mirar a la imagen de hoy de OMI de NO2, hay imágenes ya hechas donde tú puedes descargártela en Geotiff o en PNG, etcétera. Y luego, asociado a cada imagen, hay un fichero donde tiene los datos, los valores, y tú puedes crear tu propia imagen. O puedes hacer, por ejemplo, si quieres bajarte todos los datos de OMI N2 del último año, te puedes bajar todo y hacer tu propia serie temporal. ¿Sabes? Si quieres mirar, por ejemplo, el SO2 en la parte esta aquí de Argentina-Chile, que estoy viendo que está muy alta, te puedes descargar todo lo del SO2 de un año y hacer y, y generar tu propia serie temporal. Luego, además de eso, existen herramientas de la NASA donde la herramienta misma te hace la serie temporal a ti. Entonces, en eso está un poco más limitado en la flexibilidad, ¿no? De lo que puedes generar, qué tipo de serie temporal, pero hay ciertos análisis que incluso no tienes que descargarte el fichero, te los pueden hacer el análisis el servidor de la NASA. Entonces, todas las preguntas que me estáis haciendo son esencialmente lo que cubrimos en nuestros webinars. ¿Sabes? Cubrimos cómo descargarse las imágenes, cómo descargarse los ficheros, dónde están. Incluso a veces en los cursos más avanzados nosotros damos acceso a, por ejemplo, código de Python y enseñamos cómo, incluso, por ejemplo, cómo generar el PM2.5 del AOD. También cubrimos eso en nuestros cursillos. Es muy complicado y es mucha información, pero tenéis acceso a ella a través de la página web. O podéis escribirme, mandarme un email a mí también. Ana, siguen llegando Entonces, preguntas. entonces la respuesta es sí, puedes acceder a todos los datos, sí, que quieras, esencialmente. La cuestión es cómo trabajar con ellos y cómo leerlos y asegurarte de que estás interpretándolo de manera correcta. Ana, hay muchísimas preguntas más que han llegado en los últimos 10 minutos más o menos, pero ya estamos 20 minutos pasados del horario del webinar. Seguimos si Quisiera, quieres. ¿le damos 5 minutos más o...? Sí, le damos, sí, sí, sigue. Ok, ok, sigo. Lo que pasa es que, como ya veis, o sea, yo como llego, os digo, yo hace como 7, 8 años que no trabajo en este tema, la parte técnica. Por eso os estoy refiriendo a que me mandéis email y entonces ya paso vuestras preguntas a, a los técnicos que tenemos en nuestro equipo. Perfecto. Pues siento no poder tener que preguntar todas las cosas técnicas, pero me los mandáis. Pero vamos, sigue, a lo mejor veremos lo que puedo responder. Hay varias de cursos, así que esta es de un curso. Eso Eh, sí. ¿Tienen algún curso de GeoNetCast? No, no, esos cursos son los provee la NOAA. Tengo el contacto de la NOAA, de hecho es muy amiga mía. Entonces, si tienes interés en curso GeoNetStack, te puedo poner en contacto, porque eso es un programa de la NOAA, no es de la NASA. Entonces, te puedo poner en contacto con ellos. Realizan cursos de hecho, realizan muchos en América del Sur. Es donde los suelen diseminar. Otra consulta técnica, ojalá sepas. ¿Qué satélite es el más recomendable para detectar contaminantes provenientes de la industria automotriz? Automotriz. Bueno, pues es que, claro, depende de qué contaminante específicamente. Entonces, en realidad los contaminantes que yo he cubierto son los que hay. Son el SO2, ¿no? El NO2 y los aerosoles. El monóxido de carbono limitado, como dije, solo en la troposfera media, por encima de la superficie. Entonces, mientras que si es una industria que tú estás mirando que emite cantidades de SO2, NO2 o aerosoles
en cantidades, concentraciones suficientemente grandes para que la detecte el satélite, entonces sí la podrías utilizar. Entonces, el que recomendaría yo para los aerosoles, el MODIS, hay un producto nuevo que se llama Mayak, que tiene una resolución de 4 kilómetros. Entonces ese es el que recomendaría yo. También está el VIIRS. VIIRS es el que va a suceder, es el siguiente, es el MODIS nuevo, se llama VIIRS, VIIR. Entonces ese está a cargo de ello la NOAA. Entonces estos todavía no están disponibles porque lo están todavía validando. Entonces el MODIS, el VIIRS, pero luego tienes el Sentinel, que son los de Europa. Entonces, los europeos tienen también satélites polares como los de la NASA que hacen mediciones muy buenas de aerosoles. Nosotros no lo vemos en nuestros cursillos porque estamos enfocados en la NASA, pero el Sentinel tiene toda serie de instrumentos que se pueden utilizar también para mirar aerosoles. El NO2, yo recomiendo el OMI, que es del que yo he hablado, o el TROPOMI, que es el futuro. TROPOMI, ¿no? TROPOMI. Y luego el SO2 es el OMI también, el que acabo de cubrir yo. Ahí tomé nota y lo puse en la sección de preguntas. Nosotros tenemos presentaciones en nuestra página web donde tenemos listas de los distintos instrumentos que son para cada, por ejemplo, para SO2 estos, para NO2 estos instrumentos. Para lo mismo, ¿sabes si hay algún instrumento que mida fugas de metano? Sí hay uno, el AIRS, sí hay uno de metano, que es el AIRS, el AIRS. Pero el footprint, o sea, la resolución espacial va a ser baja. Entonces, para puntuales, para fuentes puntuales está limitado. Pero, por ejemplo, en un vertedero donde el área es mayor, podría detectar, ¿verdad? No, yo creo que no, yo creo que no. Tengo que preguntar, pero yo estoy bastante segura que no. El metano es más para estudios globales, ¿sabes? Es como, y el metano te metes en el mismo problema que con el CO2, ¿sabes? El metano tiene o sea, en la atmósfera 10 años, es la media, ¿no? El promedio, lo que duran las moléculas. Entonces, se esparce por todo el mundo, entonces es difícil visualizar las fuentes puntuales de ello, si me entiendes. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos más bien en el NO2, en el CO2 y en los aerosoles. Perfecto. Y al parecer estamos llegando al final de la lista de preguntas y las dos son más o menos parecidas a las que quedan. Sería, ¿cuál es la extensión mínima para ser identificada por el instrumento? Y la otra es, ¿cuál es el tamaño del píxel de la imagen capturada por el instrumento, ya que si el área observada dentro del píxel no será visible? Ahí no entendí mucho esa pregunta, pero tienen que ver con el tamaño, la resolución, el tamaño del píxel, ¿verdad? Y la extensión mínima para ser identificada por el instrumento. Depende del instrumento. Claro, eso va a depender del instrumento y del tipo de medición que estés haciendo. Entonces, por ejemplo, y de hecho yo no sé si eso realmente se ha estudiado en detalle o no. Tengo que preguntar. En esa tabla que mencionabas anteriormente de la comparación de los distintos instrumentos por tipo de contaminante, ¿se podrá encontrar una información más o menos parecida de resolución, de Sí. cobertura? Todas nuestras presentaciones tienen información acerca de la cobertura y resolución. Lo que pasa es que la pregunta esta es más complicada, ¿no? O sea, lo que sí que se ha estudiado es a qué concentración la sensibilidad del instrumento ya es muy baja, ¿no? Por ejemplo, para los aerosoles. Entonces, hay estudios de eso. Entonces, eso sí que quizás sea la mejor manera de mirar ese problema. ¿Sabes? Em, porque realmente sí, la extensión dentro del píxel.
Yo creo que no es tanto la extensión que tiene que tener dentro del pixel, sino la concentración. Yo creo que es más bien la concentración. Entonces, yo sé que, por ejemplo, para MODIS, el Aerosol Optical Depth, sí que se ha formulado y se ha estudiado la concentración mínima, ¿sabes? O sea, la sensibilidad que tiene, por ejemplo, cuando bajas de 0.2, ya la sensibilidad del instrumento es muy baja. Sé que para, por ejemplo, el MODIS AOD es el 0.1, 0.2. Entonces, realmente depende del instrumento. Entonces, eso necesito que me preguntes más, ¿sabes? Que me digas específicamente dónde y qué valor. Ana, muchísimas gracias por esta presentación, por disponibilizarnos una media hora más de tu tiempo para responder las preguntas de toda la audiencia. Me parece que no nos han quedado más preguntas pendientes. Varias personas te van a mandar correo, así que Muy bien, va a ser un ocupado viernes. muy bien, me parece muy bien. Me alegro de haber podido compartir esto con vosotros. Sí, muchas gracias a todos los que asistieron a este webinar. Realmente tuvimos una asistencia récord de 80 personas. Estamos muy felices de que esta información sea útil para ustedes y, por supuesto, si tienen más necesidades de capacitación específicas en las cuales podamos suplir a través de un webinar o de un experto, entonces, por favor, háganmelo saber escribiendo a mi correo que estoy poniendo en el chat ahora, pia.vige@un.org, un.org, para poder hacer más webinars que sean de la utilidad de nuestros países. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente viernes y hasta la próxima. Muy bien. Adiós.